Tengo tablas veritativas. Vamos a utilizar las tablas de verdad, por lo cual necesitamos tener a la mano siempre las tablas de verdad en este tema. Y lo que trataremos de ver es cómo evaluar un argumento cuando no se nos da ningún valor, cuando no se nos dice si es verdadero o falso, y quiero conocer todas las posibilidades de combinación que pueda tener una determinada proposición. Eso es lo que básicamente veremos en este tema. Las tablas veritativas pues funcionan como un método para conocer todas las posibilidades de combinación de una proposición dada a partir de los valores de verdad, verdadero o falso y sus equivalentes binarios 1 y 0. Podemos conocer usando las tablas de verdad los valores finales de cualquier proposición. En circuitos básicos y lógicos nos serviría para conocer cuándo un circuito producirá o no un efecto según la cantidad de compuertas que contenga. Nos sirve también para más adelante para poder sintetizar un poco más los circuitos lógicos, nos puede llegar a servir también. Las tablas de verdad binarias ya las conocemos, las vimos en el tema anterior, pero con B y F. En este caso vamos a trabajar con unos y con ceros. Es exactamente la misma cantidad de reglas, es exactamente la misma forma de utilizar esta tabla. Lo único que ha cambiado es que el verdadero pasa a ser un 1 y el falso pasa a ser un 0. Es un método para verificar argumentos completos con todas sus probabilidades. En un juicio, pues sabemos que pueden haber verdadero o falso. Puede ser verdadero el juicio, puede ser falso. Una proposición, pues contiene al menos uno o más juicios. En este caso, podemos ver que si hay dos juicios, pues van a haber cuatro valores. Entonces, hay varios casos posibles. El caso de que ambos sean verdaderos, uno sea verdadero y el otro falso, uno sea falso y el otro verdadero, y el otro sea falso-falso, o 0 y 0. De lo cual deducimos que si hay dos variables, esto se eleva al cuadrado para obtener cuatro casos. Entonces, si tengo tres variables con dos valores verdadero y falso, se producen 8 posibles casos. Si tengo cuatro variables con dos valores verdadero y falso, se produce 16 posibles casos, y así, ¿verdad? Hasta seguir elevando pues a la 3, a la 4, a la 5, dependiendo cuántas variables tenga yo dentro de mi proposición. Creo que lo más que llegaremos a ver será una de 16 casos, ¿verdad? Para no alargar demasiado este tema y solamente para que podamos comprender cómo funcionan las tablas de verdad. Hay tablas para cada caso. Para una tabla de dos variables, es decir, para cuatro posibles casos, existe una tabla P y Q. Vamos a utilizar siempre la P, la Q, la R, la S, la T, en ese orden, a partir de la palabra P, ya que la palabra proposición comienza con una P. Entonces vamos a utilizar, también se puede utilizar con A, B, C, como veremos en circuitos lógicos, ya entrando un poquito a la álgebra booleana. Pero pues podemos utilizar pues con P y con Q, perfectamente. En el caso de tres variables se producen 8 casos, entonces la tabla sería más o menos de este largo. Si se fijan en la primera fila de la columna P, en la primera columna P, podemos ver que hay 4 verdaderos y 4 falsos. En la columna de Q hay 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y en la R hay 1 verdadero, 1 falso, 1 verdadero, 1 falso, 1, 0, 1, 0. Entonces lo que podemos ver es que se reparten de manera pues equitativa los valores de 1 y 0. Así podemos asegurarnos que están todas las posibles combinaciones. En el de 4 variables son 16 casos, por lo cual hay 8 unos y 8 ceros en la columna de P, hay 4 unos, 4 ceros, 4 unos, 4 ceros en la columna de Q, hay 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, hasta llegar al final con la variable R, y hay 1 0, 1 0, 1 0 con la variable S. Así nos hemos asegurado que estén todas las combinaciones posibles también para este caso. Veamos el ejemplo número 1. Tenemos la proposición P, entonces negación de Q. Entonces en este caso ocupamos tener una tablita, vamos a ocupar la tablita del condicional, ¿verdad? Tenemos que tener la tabla de verdad a la par. Y también vamos a ocupar la del negador, pero como ya sabemos que solo invierte el valor, pues no es muy difícil ni necesario tenerla a la par.
Tenemos entonces dos posibles variables y por tanto tenemos cuatro combinaciones. Cuando ambas son verdaderas, cuando una es verdadera y otra es falsa, cuando uno es 0 y el otro es 1 y cuando ambos son 0. Y lo primero que tenemos que ocupar es la negación de Q, por lo cual la siguiente columna será la negación de Q, donde lo único que vamos a hacer es cambiar el valor que existe en la columna de Q. Si es 1 pasa a ser 0, si es 0 pasa a ser 1, y así con cada uno. Si es 1 pasa a ser 0, si es 0 pasa a ser 1. Y luego vamos a colocar la combinación de la primera columna con la última columna, en la cual vamos a trabajar el condicional, ¿verdad? De P entonces negación de Q, para poder obtener el valor resultante de esta proposición. Si miramos en la tabla de verdad, si tenemos 1 entonces 0, se produce un 0. Si tenemos 1 en P y 1 en negación de Q, se produce 1, porque 1 entonces 1 da 1, según la tabla del condicional. Y en la siguiente es 0 entonces 0, por lo cual tenemos un valor de 1. Y en la última es 0 entonces 1, se produce una combinación de 1. Entonces en este caso ya tenemos la tabla de verdad de esa proposición. Ese es prácticamente todo el trabajo que hay que realizar. Y se vuelve bastante rutinario, casi monótono, el transformador automático, diría yo, mecánica la situación, ¿verdad? Se produce ya por un efecto mecánico, el hecho de evaluar cada una de las variables. Lo único que hay que cuidar es no olvidarse que tenemos que hacer esos pequeños saltos de una columna a otra columna para relacionar los valores, por lo cual yo siempre recomiendo utilizar o flechitas para poder hacer la deducción, o se puede también colocar los dos dedos de la mano, ¿verdad? De la mano izquierda, se pone, si estamos trabajando en cuaderno, se pone un dedo en la primera columna, un dedo en la segunda columna para evaluar cada una de ellas sin perdernos de qué columna a qué columna, porque a veces las tablas pueden ser larguísimas, pueden ser bastante largas y eso nos puede dificultar un poco la visibilidad. Ejemplo 2. Tenemos la negación de la conjunción de P y Q. Entonces ocupamos primero trabajar la conjunción, en este caso P y Q. Y como ya sabemos que los valores de P y Q están en la misma tabla de verdad tal cual, entonces tal cual lo copiamos. 1, 0, 0, 0. ¿Verdad? Ya sabemos que es prácticamente los mismos valores de la tabla de verdad. Y por último, lo único que hay que hacer es a esta columna negarla, ¿verdad? Negamos el paréntesis de P y Q. Entonces, donde es 1 pasa a ser 0, donde es 0 pasa a ser 1, y ya tenemos terminada la segunda tablita de verdad. Entonces, esta es una tabla veritativa, ¿verdad? Una tabla para verificar todos los casos de verdad o de falsedad que puedan haber en una proposición. Ejemplo 3, un poquito más largo, ya tenemos tres variables, P, Q y R, así que la tabla tendría que tener en la primera columna 4 unos, 4 ceros, en la segunda columna 2 1, 2 0, 2 1, 2 ceros, y en la tercera columna 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, ¿verdad? Esto no se nos puede olvidar al momento de hacer nuestra tabla y para empezar a trabajar. Entonces, como son tres combinaciones, tres variables son 8 combinaciones, ¿verdad? Y si son 8, pues comenzamos 4, 4. Bien, en este caso necesitamos trabajar primero la negación de P, porque la vamos a ocupar para la disyunción con ese paréntesis de Q, entonces R. Entonces negamos la primera columna, ¿verdad? 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, ¿verdad? 4 ceros en vez de los 4 unos y 4 unos en vez de 4 ceros. Luego vamos a trabajar con la tabla del condicional, Q, entonces R. Entonces colocamos una columna más, Q entonces R, donde tenemos que verificar en la tabla del condicional qué valores resultan. Si tenemos 1, entonces 1, obtenemos 1. Si tenemos 1, entonces 0, 1 en Q y 0 en R, tenemos en una tabla de verdad de condicional valor de 0. Si tenemos 0, entonces 1 da 1, 0 entonces 0 da 1, 1 entonces 1 da 1, 1 entonces 0, otro caso de la excepción de condicional, tenemos un 0, 0 entonces 1 da 1, 0 entonces 0 da 1. Entonces ya tenemos completada la antesala para poder hacer la disyunción de esa negación de P con ese paréntesis de Q entonces R.
colocamos una columna más, pero antes de colocarla, yo siempre aconsejo que cuando vamos a hacer una combinación de paréntesis un poco largos, para no ampliar demasiado la columna, podemos cambiar con una variable extraña, una variable extra, cada columna cambiándole el nombre perfectamente. Por ejemplo, yo a esta columna quiero llamarle X y a la segunda quiero llamarle Y. Entonces voy a crear una columna para X o Y. X, pues para sustituir el valor de denegación de P, y Y para sustituir el paréntesis. Y ahora sí ya puedo trabajar. Eso me sirve para acortar la tabla, para evitar escribir nuevamente toda la fórmula. Entonces, en este caso vamos a hacer la combinación mediante la disyunción inclusiva, donde nos dice que solamente va a ser 0 si ambos son 0. Para todos los demás casos va a ser 1. Así que la primera da 1, la segunda da 0, la tercera da 1, la 0 o 1 da 1, 1 o 1 da 1, 1 o 0 da 1, 1 o 0 da 1, 1 o 0 da 1. Entonces, de esta manera hemos ejecutado ya la tabla veritativa de esta proposición, verificando que casi por un solo valor que nos da en la segunda fila, que nos da 0, casi se convierte en una tabla totalmente verdadera. Así que no significa que la tabla esté mala, significa que la consistencia de esta proposición es evidente, no llega a ser una proposición tautológica, es decir, una proposición que solamente dé verdaderos, ni tampoco es un argumento equivocado que nos dé una contradicción, donde solo tendría que dar ceros. Así que eso también podemos evaluarlo al ver cada tabla de verdad. Ejemplo 4. Ahí vamos a ocupar solamente dos variables, pero va a ser un poquito más larga, como podemos ver la proposición. Ocupamos la tabla del condicional, de la conjunción, de la disyunción exclusiva, de la inclusiva y del negador. Así que vamos a trabajar esa tabla comenzando con lo más básico, que es transformar el valor de P a su valor negado, ¿verdad? Obtenemos que se transforma en 2 ceros y 2 1. Luego de eso vamos a trabajar con Q y la negación de P para poder trabajar el primer paréntesis, donde dice que es negación de P, entonces Q. Pero aquí hay que tener un cuidado. Si nos fijamos en la flecha, primero comenzamos desde P hacia Q, porque si lo hacemos al revés, nos va a salir mal nuestra tabla de verdad. ¿Por qué? Porque el antecedente es P y el consecuente es Q. Por tanto, comenzamos a leer los datos de la columna de P hacia la columna de Q, es decir, al revés, de derecha a izquierda. De esta manera podemos ya trabajar la tabla de condicional, verificando cada uno de los valores. Si tengo 0, entonces 1, me da 1. Si tengo 0, entonces 0, da 1. Si tengo 1, entonces 1, da 1. Y si tengo 1, entonces 0, se crea la excepción del condicional, que dice que si comenzamos con 1 y terminamos con 0, da 0. Una vez hecha esta columna, vamos a trabajar P o Q. Entonces vamos a ocupar la tabla de la disyunción inclusiva, donde vamos a utilizar los valores. Entonces vamos a evaluar de la siguiente manera: primero P, después Q. 1 o 1 da, según la tabla de la disyunción inclusiva, 1. 1 o 0 da 1. 0 o 1 da 1. Y solamente cuando ambos sean falsos, dará falso. Entonces ya tenemos la columna del paréntesis número 2. Falta el paréntesis número 3, que es P y Q. En este caso será la columna de P con la columna de Q. Como ya sabemos que no hay ningún negador cerca de ellos, entonces sería prácticamente los mismos valores de la tabla de verdad de la conjunción. Es decir, solo copiamos los valores 1, 0, 0, 0. ¿Verdad? Como vemos en la tabla de la conjunción, esos son los valores que hay que colocar en el resultado de P y Q. Ahora bien, ya tenemos la columna del primer paréntesis, la columna del segundo paréntesis, la columna del tercer paréntesis. Ahora lo único que hace falta es pues agregar unas variables extra para cada una, X, ¿verdad? W, X y Y. Entonces ahí vamos a ocupar para poder trabajar el primer paréntesis con el segundo paréntesis mediante la conjunción. Si nos fijamos, es la negación de P entonces Q y la P o Q, ¿verdad? Que sería el segundo paréntesis. Entonces trabajamos el primer paréntesis con el segundo, es decir, W y X. 1 y 1 da 1, 1 y 1 da 1, 1 y 1 da 1, y en la última, como ambos son 0,
¿verdad? Según la condición, según la conjunción, cuando ambos son ceros, da 0. Entonces, en este caso, si ambos dan 1, da 1, para todos los demás casos da 0, el único caso que da 0 es el último. Luego trabajamos esta columna, a la cual llamaré Z, con la disyunción inclusiva y la columna Y, para formar lo que sería el resultado de los primeros dos paréntesis con el último paréntesis, y ahí terminaría nuestra tabla. Entonces vamos a transformar estos valores. Vamos a obtener el resultado de Y o Z con la disyunción exclusiva, es decir, con la tabla de la disyunción exclusiva. En este caso sería pues que 1 y 1 da 0, ¿verdad? Si ambos son iguales, da 0. Si ambos son distintos, da 1. Entonces, en este caso, Y o Z, 1 o 1 da 0. 0 o 1 da 1. 0 o 1 da 1. 0 o 0 da 0. Y ahí hemos obtenido el resultado de esta tabla veritativa, de las cuatro posibles combinaciones. Entonces podremos ver que si P vale 1, Q vale 1, ¿verdad? Podemos obtener una tabla de valor 0. Si P vale 0 y Q vale 0, podemos obtener una tabla de valor 0. Y así podemos ir evaluando cada una de las posibles combinaciones a través de esta pequeña tabla de verdad.